Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta tarde-noche de hoy, entonces, vamos a revisar en forma de enfoque dos entidades que, digamos, están ligadas entre sí, pero que cuando uno lee la literatura, todos los autores, digamos, que concuerdan en separarlas como dos entidades diferentes y que a pesar que afectan a la misma estructura, sus implicaciones son, digamos, tan variables que debemos pensar en ellas como dos entidades diferentes. Ellas son la epiescleritis y la escleritis. Para poder entonces abordar el tema, debemos recordar la anatomía de esta estructura. La esclerótica o esclera es un tejido que es opaco, es elástico y es bastante resistente. La función principal de la misma es proteger el ojo y darle forma al globo ocular. Ella inicia desde el limbo y termina en el canal del nervio óptico en la parte posterior. Y esta estructura comprende el 90% de la capa externa del ojo. Si viéramos al ojo como un todo, este sería más o menos 5/6 y el sexto faltante correspondería básicamente a la córnea. Entonces, la esclera, digamos que tiene diferentes grosores dependiendo de donde estemos analizándola. Ella es más delgada justo por detrás de las inserciones de los músculos extraoculares. Recordemos pues que es a esa estructura donde ellos finalmente van a insertarse. Esto es importante porque tiene implicaciones sobre todo en cuanto a la anatomía quirúrgica. La parte más gruesa de la esclera mide 1 milímetro y es en el polo posterior. Esa parte más delgada que les mencionaba yo tiene un grosor de 0,3 milímetros, como podemos ver en esta imagen. Aquí vemos la inserción de una representación esquemática de los rectos y vemos que ese grosor aquí es de 0,3 milímetros, mientras que en la parte posterior llega a ser de 1 milímetro. Y justo en la unión córneo-escleral tiene un grosor de 0,83 milímetros. Igual, entonces, pues digamos en toda su extensión, esos diámetros, esos milímetros de grosor van a ir cambiando. Histológicamente se reconocen tres capas de la esclera. Ella está compuesta casi en su totalidad por fibras de colágeno y estas fibras de colágeno varían en grosor y en ancho. Más o menos tienen un grosor de unas 10 micras y un ancho de 100 micras. La forma en la que están dispuestas hace que esta, digamos, capa del ojo no sea transparente. Si vamos a analizar el componente de la córnea, también es alto en fibras de colágeno. La diferencia de estas fibras de colágeno es la forma en la que están organizadas de una manera muy regular que le da pues, una de las características de la córnea, que es ser transparente. Pero como estas fibras no están dispuestas de manera tan regular, sino más entrelazadas, eso hace pues que no tengan esa característica de transparencia. Entonces, esas tres capas que la forman son la primera, que es llamada lámina fusca o también llamada lámina supracoroidea, que es la más interna de las capas. Y esta capa pues tiene una, digamos, pigmentación porque en ella hay melanocitos y esos melanocitos en su mayoría han migrado de la coroides. Muy bien, esa lámina fusca está separada entonces también de la coroides por un espacio que es bastante delgado y que se conoce como espacio supracoroideo o pericoroideo. La segunda capa, que es la capa más grande de la esclera, es la que conocemos como el estroma escleral y está compuesta por esa cantidad de fibras de colágeno, de fibras elásticas, de proteoglicanos y de glicoproteínas que son secretados por las células residentes, que son los fibroblastos. Entonces son todos estos fibroblastos los que secretan esta matriz extracelular que compone al estroma.
Y por último está la capa más externa, que es la epiesclerótica. Es bastante fina y está compuesta por un tejido que es ligeramente más elástico que el resto de la esclera. Entonces, en esta vamos a encontrar numerosos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van a estar dispuestos en dos plexos muy importantes en los que quiero que nos enfoquemos porque son fundamentales para entender las manifestaciones clínicas de ambas entidades, tanto la epiescleritis como la escleritis. Entonces, miren pues que en esta parte externa llamada epiesclera hay dos plexos, un plexo superficial y un plexo más profundo, comparado pues con los de la conjuntiva, que adicional de tener esos dos plexos también superficiales y profundos, pues tiene tiene presente vasos linfáticos. Muy bien. Les decía que es muy importante que quedara claro que existen dos plexos, uno superficial y uno profundo, porque quiero que se fijen en la imagen izquierda, en la que se representa esquemáticamente una epiescleritis que tiene una máxima congestión vascular en ese plexo epiescleral superficial. Mientras que la imagen de la derecha representa esquemáticamente una escleritis que tiene un engrosamiento e inflamación de esa estroma escleral y en el que el principal, digamos, plexo comprometido es el profundo. Igual, el plexo superficial en un paciente con escleritis también va a estar comprometido. Solamente que este profundo es el que nos da esa manifestación clínica principal que nosotros vamos a ver a continuación. Continuando entonces con datos de la anatomía, la esclera tiene unos canales que son conocidos como canales emisarios, que son anteriores, medios y posteriores. Empecemos por los posteriores y en esos canales emisarios están alrededor del nervio óptico. Podemos ver entonces todas estas eferencias y aferencias que pasan a través de él. ¿Quiénes salen y entran por ahí? Están las arterias ciliares posteriores largas, las arterias y cortas, perdón, y los nervios ciliares largos y cortos. Los canales emisarios medios, que son estos, son los que dan pues como salida a las venas vorticosas, que hay una en cada cuadrante, y hay algunos pacientes con una variación anatómica que tienen una quinta vena vorticosa. Y los canales emisarios anteriores están aproximadamente 4 milímetros por detrás del limbo, y están pues como en relación con también la inserción de los músculos rectos. La inervación de la esclera está dada por los nervios ciliares tanto largos como cortos, largos para la porción anterior y cortos para la porción posterior. Aquí voy a hablar de unos datos de epidemiología general para las dos entidades y luego pues tocaremos algunos datos específicos de cada una de ellas. Entonces, estas entidades empiezan a diferir desde la epidemiología, pues la epiescleritis es mucho más frecuente que la escleritis. Vemos en pantalla un artículo que es una publicación de, digamos, un trabajo poblacional. Los trabajos poblacionales nos dan bastante información con respecto a las incidencias comparados con las pequeñas series de caso. Probablemente no es el más nuevo, es del 2013, pero sigue siendo muy útil porque estudios poblacionales no se publican con tanta frecuencia. Entonces, en ese estudio, pues, que se realizó en California, ellos determinaron que había una incidencia de epiescleritis de 41 casos por 100.000 personas al año, con una prevalencia de la misma de 52.6 por 100.000 personas año. Y si se le compara con la escleritis, podemos ver entonces que se cumple lo que les decía inicialmente, que es mucho más frecuente, pues la incidencia de la escleritis es de 3.4 por 100.000 personas año y la prevalencia de 5.2. Casi que se multiplica n veces la prevalencia de la epiescleritis en comparación con la escleritis. Entonces, cuando aplicamos estos datos, bueno, o cuando los autores de este artículo aplicaron estos datos obtenidos a la población general de Estados Unidos,
eso arroja que se presentan más o menos 120.000 casos anuales en ese país de epiescleritis, comparados con 10.500 casos anuales de escleritis. Digamos que estos datos son favorecedores para población, pues la epiescleritis es una entidad que tiene un curso autolimitado en comparación de las escleritis, que tienen, digamos, mayor implicación porque pueden poner en riesgo la visión de las personas y adicionalmente la vida, porque como están más asociadas con enfermedades sistémicas, esas enfermedades sistémicas pueden ser potencialmente letales. Entonces ahora empecemos a hablar de la epiescleritis. La epiescleritis entonces es la enfermedad inflamatoria de la epiesclera y tiene las siguientes características. Es benigna, es bastante común como ya veníamos analizando. Generalmente es idiopática, tiene un curso autolimitado y puede ser recurrente. Tiene una duración promedio entre 2 a 21 días. Y algunos autores estiman que la epiescleritis realmente es más frecuente de lo que yo les acabo de comentar, pues muchas veces al ser autolimitadas y poco sintomáticas, los pacientes ni siquiera consultan o generalmente se les confunde con otras entidades y por lo tanto esas cifras puede que no correspondan con la verdadera frecuencia de la epiescleritis. Bueno, hablando de unos datos epidemiológicos particulares de esta entidad, la epiescleritis es muchísimo más común en mujeres y explica más o menos el 70% de los casos de epiescleritis. Se presenta con mayor frecuencia en personas adultas jóvenes y de edad media y es rara en niños, particularmente en los menores de 5 años. Es decir, que cuando vamos a enfrentarnos a una epiescleritis es más probable que en niños la veamos en niños mayores de 5 años, porque digamos que la frecuencia estimada de esta entidad, pues en esos menores de 5 definitivamente es muy baja. Y tiene una asociación con enfermedades sistémicas en menos de un tercio de los casos. Y eso pues digamos que para el paciente es bastante favorecedor. Hay digamos dos presentaciones importantes o pues dos espectros clínicos de la enfermedad, que es la simple y la nodular, que veremos a continuación, pero desde ya les informo que la presentación simple de la enfermedad es la más frecuente y cuenta para el 75% de los casos. Eso quiere decir que de cada 4 casos que se presentan, 3 son en variedad simple. Adicionalmente, dentro de la presentación simple de la enfermedad hay dos, digamos, formas diferentes, una sectorial y una difusa. Y dentro de la simple, entonces es la sectoral la que se presenta con mayor frecuencia. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, está claro que no hay una causa, digamos, 100% identificada, si bien se trata de una inflamación no granulomatosa de esa red vascular epiescleral y estamos hablando de la inflamación del plexo superficial. Hay una activación de células inmunitarias, tanto leucocitos como macrófagos. Estos leucocitos y macrófagos liberan sustancias y mediadores tanto preformados como formados en el momento en el que son activados, que generan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y migración de más células, que hace que, digamos, de alguna manera se pueda perpetuar en el tiempo el cuadro en algunos casos, porque la mayoría de veces, como ya les venía diciendo, y quiero que sea uno de los mensajes que se nos vaya quedando en esta charla, es que esta entidad es de curso autolimitado. Cuando hablábamos de epidemiología, yo les decía que ella se podía clasificar en simple, nodular y a su vez la simple en sectorial y difusa, siendo la sectorial el 67% de los casos y en menor medida la difusa. Empecemos entonces a hablar de las manifestaciones clínicas de cada de cada uno de los espectros de la enfermedad. Entonces, esta es la presentación que más puede recurrir en el tiempo, hasta en el 60% de los casos, pero con cada episodio en el que se recurre, generalmente resuelve ligeramente más rápido. Dentro de las manifestaciones, dentro de sus manifestaciones clínicas, lo primero es que el curso de la enfermedad es bastante rápido y
aparece pues como de manera ágil en las primeras 24 horas y se van disminuyendo a lo largo del curso de la enfermedad. Entonces, el paciente puede cursar desde asintomático, solo con la rojez, pero sin síntomas adicionales, o puede cursar con sensación de cuerpo extraño, fotofobia, y esto es, digamos, un síntoma en el que encontré demasiada variedad en la literatura, porque hay algunos autores que dicen que la fotofobia no es una característica de la epiescleritis, y hay otros pacientes y otros autores que dicen que los pacientes con epiescleritis pueden tener fotofobia. Eh, entonces, finalmente, no sé, Doc, aquí sí quería traer ese punto de discusión, porque pues ya uno no sabe ni siquiera como con qué quedarse con respecto a la fotofobia, porque incluso en la parte de escleritis, ellos decían que una de las formas de diferenciar si hay una escleritis versus una epiescleritis es la presencia o no de fotofobia. Pues mira, cuando los pacientes consultan, algunos consultan por foto con sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento ocular y algunos fotofobia, pero digamos no es que todos lleguen con fotofobia como la causa de la consulta principal. Yo pienso que es un signo, un síntoma, perdón, que se puede presentar o no, pero no pienso que sea pues característico de uno o uno de otro. Eso lo van a ver ustedes cuando los pacientes consulten con epiescleritis y va a depender mucho del estado en que llegue, ¿no? Si llega a un estado agudo, pues es posible que el paciente se queje un poco de fotofobia y de dolor, ¿no? De sensación de cuerpo extraño. Y hay epiescleritis que son que pueden, como decías anteriormente, pasar hasta desapercibidas porque el paciente piensa que es algo pasajero, se aplica gotas o lubricantes y como son autolimitadas, pues no, digamos que no consultan, ¿no? ¿Cuándo consultan? Cuando se vuelve repetitivo, ¿no? El paciente llega por ojo rojo, le demandan sus goticas, mejora parcialmente, ¿sí? Hasta que se va como agudizando y se va agravando y las consultas, los pacientes se vuelven consultas con mucha frecuencia. Ahí es donde uno tiene que revisar la historia y ver por qué ese paciente consulta con tanta frecuencia por ojo rojo, ¿sí? Entonces muchas veces se puede pasar como si fuera una blefaritis, un ojo seco, y resulta que el paciente tiene de base una epiescleritis que no fue diagnosticada. Entonces, en conclusión, pues pienso que la fotofobia, en mi experiencia, lo que yo veo en la clínica es que no necesariamente el paciente tiene que tener fotofobia, pero se puede presentar, o sea, no es pero no es algo pues característico. Listo. Gracias, Doc. Pero bueno, finalmente, sin lugar a dudas, la manifestación principal de esta epiescleritis entonces será el ojo rojo, y eso es lo que nos tiene que quedar, pues digamos, claro. Ese ojo rojo se puede presentar en forma sectorial, como podemos observar en la imagen de la izquierda, o de manera difusa, en la que se ve afectado pues el globo ocular en 360 grados. Lo importante aquí también es recordar que la agudeza visual en estos pacientes va a ser normal y puede o no acompañarse de quemosis, y pues digamos que algo de uveitis anterior, pero realmente es excepcional. La siguiente forma clínica de la epiescleritis es la nodular, que es la de las menos frecuentes. Realmente es muy similar en sintomatología a la anterior. ¿Cuáles diferencias existen entre ambas? Es que su instauración es menos brusca que la anterior. Recordemos que decía que la anterior puede aparecer en el curso de 24 horas y ser máxima en estas primeras horas, mientras que esta va a ser de inicio un poco más insidioso, y también su evolución va a ser más prolongada. Entonces esta tiende un poco más en resolverse. Puede haber también reacción de la cámara anterior, pero no es habitual, y eso se presenta más o menos en el 10% de los casos. Y si hay varios episodios, digamos que los vasos pueden mostrar una dilatación permanente cuando el cuadro ya ha resuelto por completo. Habíamos dicho entonces que se asocian
con enfermedades sistémicas en menos de un tercio en el caso de la presentación simple. Esta generalmente está asociada a espondiloartropatías seronegativas, a enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerativa, y a las vasculitis ANCA positivo, mientras que la nodular tiene menor asociación sistémica, y cuando se asocia a enfermedades sistémicas generalmente lo hace a artritis reumatoidea. También hay algunos reportes de caso que sugieren que hay un posible vínculo entre el uso de los bifosfonatos como el risedronato o como el pamidronato con la presentación de epiescleritis. Sin embargo, pues no se ha establecido una relación clara de causa-efecto, y las tasas de ocurrencia de estos reportes son generalmente menores al 1%. Y Perdón obviamente, ahí, señor. perdón, Jesús, tuvimos un caso en urgencia, no recuerdo con cuál de los residentes, creo que fue con Natalie, sí, no, estábamos en urgencia y la paciente tenía esa historia de consultar por ojo rojo, y ella, pues reinterrogándola, ella dice: doctor, yo cada vez que me tomo este producto de MEPTA, para, pues, vos sabes que eso es que se lo dan pues para osteoporosis, todo este cuento. Y yo realmente yo no conocía eso, y nos llamó la atención, consultamos y vimos que sí sí estaba descrito, pero ella era insistente que cada vez que tomaba medicamento, creo que ella incluso lo presentó como caso, banco de casos. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Yo hasta ese día me di cuenta que eso podía saber, no sabía que este producto lo podría producir, pero sí, mira, tuvimos un caso. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Puede ser que todavía no hayan estudios y este cuento, pero sí está descrito, y mira que sí tuvimos un caso que era muy claro en que era por el producto. Listo, sí, muy chévere saber que las cosas no se quedan solamente en reportes, sino que uno las termina viendo en la vida real. Entonces, pues eso le da más peso a uno para pensar que estos medicamentos definitivamente sí tienen alguna asociación con la entidad. Y obviamente en medio de pues, esta pandemia no podemos dejar de lado la epiescleritis como una de las posibles manifestaciones de la enfermedad o de la infección por el coronavirus. En este reporte se trataba de un paciente de 29 años, pues que no tenía ninguna condición médica previa, era realmente sano, y pues consultó por sensación de cuerpo extraño y enrojecimiento en el ojo izquierdo, que había comenzado 2 días antes de consultar. No tenía ningún otro síntoma, la visión estaba conservada, no había dolor, no había fotofobia, no había secreción, y no tenía síntomas en ningún otro ojo, pues en el otro ojo, perdón. Eh, Había digamos, un ojo rojo sectorial con inyección conjuntival que se le atribuyó pues a una inflamación de la esclera. La córnea estaba clara y no había edema escleral específicamente, sino epiescleral. Entonces le dieron diagnóstico de epiescleritis y le dieron manejo con un esteroide tópico. En ese caso fue la fluorometalona al 0.1%, y 3 días después empezó con síntomas catarrales. En medio de la pandemia le hicieron la prueba COVID y salió positiva para este agente. Entonces lo reportaron como una posible manifestación de la infección, una posible manifestación temprana de la infección por COVID. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de epiescleritis? Básicamente con la clínica, no necesitamos absolutamente nada más. Una buena historia clínica y un examen físico adecuado nos debe llevar a establecer el diagnóstico, y dentro del examen físico podemos ayudarnos de la aplicación de fenilefrina para confirmar este diagnóstico. Digamos que aquí hay una ligera diferencia entre la literatura, pero a mí me parece lógico pensar en lo que les voy a decir a continuación, que está en el libro de Córnea de Kramer y Manier, que es un libro clásico, en los que ellos indican que cuando aplicamos fenilefrina al 2.5%, ese medicamento, esa concentración es suficientemente potente para hacer una vasoconstricción de los vasos conjuntivales únicamente. Entonces, si queremos realmente hacer una diferenciación entre conjuntivitis y
epiescleritis como diagnóstico diferencial el uno del otro, pues esta concentración nos ayudaría a hacer diagnóstico entre las dos. Si únicamente aplicamos este medicamento y se blanquea, digamos, el ojo rojo que el paciente tiene, eso nos dice que los vasos que están comprometidos son los conjuntivales y los epiesclerales superficiales no se van digamos, a vasoconstreñir con esta concentración, lo que sí ocurre con la concentración al 10%. Entonces me parecía como importante traerlo y es una ayuda, digamos que es bastante barata y costo efectiva a la hora de ayudarnos a aportar datos clínicos para hacer el diagnóstico. En cuanto a los laboratorios, digamos que no se requiere ninguno para la identificación de la epiescleritis como tal, si bien, como sabemos, puede haber una ligera asociación con entidades sistémicas, entonces se recomienda que a estos pacientes que tienen únicamente episodios de epiescleritis repetitivas sean estudiados para esas entidades sistémicas. Si un paciente se presenta con un primer episodio de epiescleritis, no es necesario adicionar al estudio estos laboratorios que vemos en la tabla de la derecha. Entonces, si tenemos un paciente que tiene 2 o más episodios, sí deberíamos estudiarlos con factor reumatoideo y anti-CCP en busca de artritis reumatoidea. También tendríamos que mandarles ácido úrico porque las enfermedades metabólicas como la gota pueden estar relacionadas con ella. Obviamente, velocidad de sedimentación globular, PCR y conteo del hemoleucograma, pues ellos nos van a dar datos de inflamación si están elevados por reactantes de fase aguda positivos, como lo son la PCR y la BSG, y algunos negativos que pueden estar o que se pueden intuir del conteo con diferencial del hemoleucograma. Estudiar también para infecciones con BRL y FTABs en el caso de sífilis, tuberculina y una radiografía de tórax en busca de tuberculosis. Adicionalmente, esto nos podría orientar también a sarcoidosis, los hallazgos de la placa de tórax. Y como nos muestran aquí, solamente para enfermedad recurrente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta entidad? La conjuntivitis, y para eso nos va a ayudar la prueba de fenilefrina. La escleritis, que para eso también nos va a ayudar la prueba de fenilefrina, pues si aplicamos fenilefrina al 10% y no hay blanqueamiento de esos vasos, vamos a pensar en que está comprometido el plexo epiescleral profundo, que es el que se ve comprometido en la epiescleritis. Evidentemente la uveitis porque es una de las causas de ojo rojo, el ojo rojo asociado a uso de lentes de contacto y la iritis. Y en general cualquier, pues digamos, de los diagnósticos diferenciales del paciente que se presenta con ojo rojo, pero agudo, porque ya sabemos que estos pacientes generalmente presentan un curso más agudo de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, realmente vamos a dar tratamiento únicamente si el paciente está realmente sintomático. En los pacientes que no tienen síntomas no es necesario ofrecerles tratamiento, pues ellos no alteran el curso natural de la enfermedad, pues nos debe quedar claro que esta patología es de resolución espontánea. Ahora, aquel paciente que sí tiene manifestaciones como cuerpo extraño, dolor, nos podemos ayudar de lubricantes oculares, antiinflamatorios no esteroideos tópicos, y cuando, digamos, el curso de la enfermedad se está tomando ligeramente más largo, podemos ayudarnos de esteroides tópicos, incluso AINES y esteroides orales. Llegar a este nivel de tratamiento realmente es excepcional y no ocurre con tanta frecuencia. Entonces, ante síntomas leves, podemos mandar al paciente sin tratamiento para la casa o ofrecerle un lubricante ocular entre 4 y 6 veces por día, ojalá libre de preservantes para evitar entonces la toxicidad por los mismos. Cuando los pacientes tienen síntomas moderados a severos, podemos agregar un AINE tópico que vamos a aplicar de 2 a 3 veces dependiendo de la molécula. Y aquí traigo pues una dicotomía que se puede presentar con
el uso de AINES, pues hay reportes en los que dicen que definitivamente los AINES tópicos no generan o no ofrecen ningún beneficio comparado con otros artículos que dicen que definitivamente los AINES sí ofrecen un beneficio para el paciente. Y ante esta dicotomía, mi conclusión personal es que uno puede hacer una prueba terapéutica con el medicamento y si al paciente le funciona, pues evidentemente continuarlo y si el paciente, a pesar de los mismos, no tiene mejoría, pues descartarlo sin adicionar como preocupación al clínico adicional, pues finalmente el paciente va a evolucionar hacia la mejoría. En cuanto al esteroide tópico, lo podemos considerar en aquellos pacientes que a pesar del uso de las medidas anteriores siguen sintomáticos y en los que definitivamente el curso de la enfermedad es mucho más severo y generalmente se recomienda el uso de esteroides que son pues como de superficie, como es la fluorometalona o el loteprednol. Teóricamente, si nosotros utilizamos estos medicamentos en menos de 10 días, nosotros no tenemos que hacer un desescalamiento de los mismos, pero si nos extendemos más allá, pues uno por seguridad pudiera intentarlo. Para los pacientes que no responden a los anteriores, podemos utilizar la vía oral, ya sea con AINES o esteroides. Y entre ellos no hay ninguno que haya mostrado ninguna superioridad, pero opciones que podemos tener a la mano, el naproxeno, que vamos a dar una dosis de 250 miligramos 2 veces al día. El ibuprofeno estándar lo podríamos dar 400 miligramos 3 veces al día y esta dosis puede ser tan alta como 800 miligramos 3 veces al día, sin olvidar que estos medicamentos pues tienen efectos adversos que debemos recordar, como por ejemplo el sangrado gastrointestinal y la falla renal. Asimismo, pues está descrita la indometacina, pero digamos que a pesar que está disponible en nuestro país, no la utilizamos con tanta frecuencia. Y es muy raro, pero está descrito como opción, tener que llegar al uso oral de esteroides y en ese caso pues el ideal es utilizar la prednisona o su equivalente a una dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo al día y desescalar. Sí, rara vez yo nunca he usado pues esteroides orales para tratamiento de una escleritis, pero entiendo que sí está escrito. Yo pienso que funciona muy bien los AINES y la terapia tópica. Generalmente los pacientes tienen buena respuesta. Ya si es un paciente que uno ve que no responde, ese es el paciente que uno tiene que de pronto reinterrogar más y comenzar a hacer más estudios, ¿no? Ahí sí justifica los estudios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eso con respecto al apartado de epiescleritis, vamos a darle paso entonces ahora a la escleritis, que entonces es esa inflamación, pero ya la estructura escleral en todo su espesor y adicionalmente pueden verse afectadas otras estructuras como lo son la córnea y la úvea. Aquí hay una nota muy importante que subrayé con un signo de exclamación. En esta hay una asociación con enfermedad sistémica hasta en el 50% de los casos. Eso quiere decir que 1 de cada 2 pacientes con esta entidad pudiera tener una enfermedad de base y es el ojo el que puede ser la ventana para el diagnóstico de la misma, pues muchas veces es la primera manifestación de esa entidad. Entonces no nos podemos olvidar de una premisa en oftalmología y es que el ojo es como la ventana del resto del cuerpo, es uno de los únicos órganos que nos permite revisar el lecho vascular, microvascular y en ese mismo estado estará el resto de lechos microvasculares. Entonces no podemos desligar el ojo con el resto del cuerpo, pues nos permite hacer diagnóstico incluso sistémico. En cuanto a algunos datos de epidemiología específicamente de la escleritis, recordemos que la incidencia es mucho más baja. Hay reportes tan bajos de 3.4, 4.1 por 100.000 personas al año. Esta afecta a personas de edad media, más o menos entre la cuarta y la sexta década de la vida, con una presentación media entre los 47 y los 60 años. Al igual que la patología anterior, también afecta con mayor frecuencia a las mujeres y en el 40% de los casos la enfermedad puede ser bilateral. Y cuando hay una presentación bilateral, se asocia con mayor frecuencia a una enfermedad sistémica. En términos generales,
un dato adicional, no hay, digamos, alguna predilección en raza para presentar esta enfermedad, pues si bien uno piensa que algunas entidades autoinmunes sí están relacionadas con la raza, entonces eso nos podría dar algún indicio que han, digamos, demostrado algunos trabajos como uno que se realizó en los isleños del Pacífico, que sí decía que había, digamos, una tasa más baja de piescleritis en isleños, mientras que los negros de esa isleños del Pacífico tenían más probabilidades de sufrir escleritis, entonces ellos encontraron una, digamos, tendencia a ver una preferencia racial, pero en la mayoría de reportes dicen que no hay predilección por raza. En cuanto a la etiología, nos tiene que quedar claro que realmente no se ha establecido una causa clara que explique la fisiopatología, pero puede ser generada en 4 escenarios grandes, que son la autoinmunidad, la infección, algunas que se quedan, digamos, sin establecer cuál fue su causa, y una etiología quirúrgica que generalmente está asociada a la resección de pterigios, pero también puede aparecer en cirugía de catarata. Anteriormente, la etiología idiopática era la más frecuente de todas, pero con el advenimiento de la tecnología, los mayores accesos a la salud y poder estudiar más a estos pacientes, entonces hoy día se reconoce a la etiología autoinmune como la más frecuente de ellas. En esta tabla que vemos en la imagen de la derecha, entonces podemos ver que las enfermedades del tejido conectivo con las cuales está asociada la autoinmunidad es la artritis reumatoide, la artritis reactiva, el lupus y la policondritis recidivante. Y en cuanto a las vasculitis sistémicas, no voy a leer pues cada una de ellas, pero sí hay gran asociación con las ANCA positivo, como lo son la granulomatosis con poliangeitis, que era la conocida anteriormente como granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que anteriormente se conocía como síndrome de Churg-Strauss. Y dentro de las infecciones, realmente la lista es muy grande, ahorita se las voy a presentar, pero las más frecuentes definitivamente son la enfermedad, la infección por treponema, la tuberculosis, la enfermedad de Lyme, el herpes zóster, que de lejos es la infección más frecuente asociada con la misma, y la infección por aspergillus. Les venía comentando que la fisiopatología aún no está claramente establecida y en la mayoría de las escleritis está pues como sin entenderse qué es lo que lleva a esta inflamación. Pero digamos que su frecuente asociación con las enfermedades sistémicas se cree que es por el alto contenido de colágeno que puede confundirse, pues como que puede confundir al cuerpo en todas esas enfermedades que atacan directamente al colágeno, pero también está presente en las vasculitis, entonces por eso a veces se confunde. Miremos la imagen de la derecha, en la que vemos un ojo ciego de un paciente que tenía diagnóstico de poliangeitis granulomatosa, que fue diagnosticada pues con la clínica y con una serología positiva para ANCAS. Vemos que la mitad de la esclerótica y la coroides están borradas por la inflamación. Esto es lo que está borrado. Miren esta parte en comparación pues como con esta estructura superior. Y si vemos este recuadro, que es una ampliación de esta zona, podemos ver que está, digamos, infiltrada por una cantidad de células inflamatorias importantes. Esta inflamación es una inflamación aguda y vemos una cantidad de células multinucleadas gigantes y adicionalmente zonas de necrosis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas manifestaciones clínicas son generales. ¿Por qué? Porque cuando veamos a continuación que hay una clasificación anatómica de la enfermedad, vamos a ver ligeras variaciones entre algunas de esas manifestaciones. Entonces, el compromiso puede ser bilateral y ese bilateral puede ser simultáneo o puede ser alternante, en el que haya compromiso de un ojo y luego del otro. Sin duda, el síntoma central va a ser el ojo rojo, y ese ojo rojo se describe como violáceo, y todos los artículos son enfáticos en mencionar que el paciente en el que se sospecha una escleritis debe ser evaluado a la luz día, en un consultorio que esté bien iluminado y ojalá con luz externa, no con la luz blanca del consultorio, para poder darnos cuenta de ese rojo y violáceo clásico. Este cuadro va a estar
acompañado de dolor ocular franco. El dolor ocular en la epiescleritis a veces es manejado más como una molestia, aunque algunos pacientes refieren claramente que es dolor, pero en la escleritis definitivamente el dolor ocular es uno de los síntomas acompañantes. Este sí puede acompañarse de fotofobia claramente y epífora, y en algunos casos, vamos a ver en cuáles de ellos va a haber un compromiso de la agudeza visual. Esta clasificación es una clasificación anatómica. Ella divide a la escleritis en dos, en anterior y posterior, dependiendo de el segmento que está comprometido. Si es anterior a los músculos rectos, es la clasificación anterior, y si es posterior a estos músculos rectos, es, digamos, una clasificación posterior. Y a su vez, la anterior se divide en tres grandes: una presentación difusa, que de lejos es la más frecuente, una presentación nodular y una tercera presentación que es necrotizante. Esa presentación necrotizante puede ser con inflamación o sin inflamación, y esta entidad necrotizante sin inflamación también es conocida como escleromalacia perforans, y a pesar que su nombre incluye la palabra perforante, rara vez esta entidad pues presenta perforación, si bien existe el riesgo de la misma. Esta clasificación fue propuesta en 1976 por Watson y Heyre, y todavía sigue vigente. Entonces ahora vamos a entrar a detallar algunas manifestaciones clínicas de cada una de ellas. Empecemos por la escleritis anterior difusa, que es la forma más común y la forma menos grave de escleritis, y representa, gracias a Dios, el 50% de los casos. Esta es la más frecuente, porque las otras sí tienen implicaciones que pueden llevar incluso a la pérdida de la visión. La mayoría de los casos responden a las terapias que vamos a utilizar en ellos, y generalmente no recurren. El inicio de esta forma de presentación es insidioso, tiene un compromiso vascular tanto superficial como profundo, y es difuso alrededor de los 360 grados del globo ocular, con la coloración violeta clásica, aunque también se ha descrito como azulada o asalmonada, y como les venía diciendo, no tiene compromiso de la agudeza visual y puede estar asociada a artritis reumatoide hasta en el 50% de los casos. La siguiente presentación es la anterior nodular. Como podemos ver en esta imagen, aquí se presenta un nódulo. Es la segunda forma más frecuente, explicando más o menos el 20 al 40% de los casos. Puede recidivar frecuentemente y aparecer con múltiples episodios de escleritis hasta en el 50% de los pacientes. Vamos a ver este nódulo firme, que es móvil y que genera dolor a la palpación. Se ve como un rojo intenso, pero también hay un color amarilloso en el nódulo. Generalmente ese nódulo está ubicado en la hendidura palpebral y es perilimbar. Como complicación, que es una complicación poco frecuente, se puede, digamos, necrosar y generar más reacción inflamatoria, pero eso ocurre solamente en el 10% de los casos, y tiene una asociación con artritis reumatoidea hasta en el 45% de los casos. Ahora pasamos a la tercera presentación, que es la necrosante. Recordemos que puede ser inflamatoria y no inflamatoria. Para bien de los pacientes, es el subtipo menos frecuente porque es el más peligroso. Tiene una edad promedio de inicio que es un poquito más avanzada, casi entre los 65 a 70 años de edad, y se asocia con mayor frecuencia a entidades inflamatorias. Vamos a hablar entonces de un poco de cada una de estas dos presentaciones necrosantes, tanto la inflamatoria como la no inflamatoria. Entonces, esta se presenta con un dolor severo, está acompañada de visión, de la agudeza visual disminuida, es bastante común, y podemos ver un adelgazamiento de la esclera que permite entonces la visualización de tejido uveal. Por eso vemos esta, digamos, configuración, que para nosotros es claro, pues, pero hago esa aclaración sobre todo para los estudiantes que nos acompañan. El adelgazamiento de la esclera nos permitiría ver la uvea, en este caso pues la coroides particularmente. En esta variedad de presentación, realmente la perforación también es rara, a pesar que el riesgo existe. Generalmente es bilateral y tiene una evolución muchísimo más rápida, y esta está asociada a vasculitis ANCA positivo. ¿Cuáles son esas?
la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica o la eosinofílica, que es el Churg-Strauss. Adicionalmente puede haber complicaciones como uveitis, glaucoma por inflamación del trabéculo y hasta queratitis ulcerativa. Entonces miramos que es mucho más agresiva en comparación con las formas nodular y difusa. Y por último está la escleritis anterior no necrosante, necrosante no inflamatoria, que también es llamada escleromalacia perforante. Esta forma está relacionada también con enfermedades sistémicas, pero digamos de larga data, particularmente la artritis reumatoide, diagnosticada en los pacientes con muchos años. También puede ocurrir pues más raramente en pacientes con vasculitis. La mayor asociación es con AR. Estos pacientes, digamos, van a consultar por cambios de la visión. Esos cambios de la visión no están, digamos, asociados tanto con inflamación, sino con el astigmatismo que se produce por el adelgazamiento, por esta escleromalacia, que además permite entonces la visualización de la uvea. Y por último está la escleritis posterior. Entonces hagamos un recuento. Tenemos las escleritis anteriores, nodular, difusa y necrosante, que puede ser con sin inflamación. Y nos faltaba entonces recordar la escleritis posterior, que es muchísimo más difícil de identificar y requiere un alto índice de sospecha. Ella no tiene como tanta asociación con enfermedades sistémicas, pero pone en riesgo la visión. Para poder diagnosticarla, pues requiere básicamente que en serio tengamos una alta sospecha, y esa alta sospecha nos la va a dar un dolor intenso. Ese dolor intenso es sordo, el paciente no es capaz de definirlo muy bien y empeora muchísimo con los movimientos oculares. Hay un gran compromiso de la agudeza visual y el paciente incluso puede llegar a presentar diplopia por compromiso inflamatorio de los músculos extraoculares. Y adicionalmente, el fondo de ojo podemos encontrar desprendimientos, edema del disco, edema de la mácula y pliegues coroideos. Para el diagnóstico de esta enfermedad sí se requiere una sospecha y pedir una ayuda diagnóstica. Esa ayuda diagnóstica es la ecografía ocular, que nos va a dar un, digamos, signo patognomónico, que es el signo de la T, que es ese líquido en el espacio subtenoniano que está señalando esta flecha. Adicionalmente, pues los cambios que se producen al fondo de ojo. En términos generales, el diagnóstico de la entidad, particularmente de las presentaciones anteriores, es clínico, con un buen examen físico, con una buena anamnesis, que nos permita pues llegar a una buena aproximación diagnóstica, y en el caso de las posteriores, con un alto índice de sospecha y con la ecografía. Un apunte adicional que quiero hacer aquí es que tenemos que recuperar el ítem de la revisión por sistemas, porque en estas entidades tenemos que recordar que la asociación con entidades sistémicas la podemos hacer fácilmente a través de la larga revisión por sistemas que nos enseñaban a hacer cuando rotamos por reumatología. Ya hicimos, digamos, toda esa evaluación, pero les quise traer un documento que es bastante clásico, que es un sistema de graduación estandarizado para la escleritis, que se proponía pues como estandarizar la severidad de la misma dependiendo de la aplicación de la prueba de felinefrina al 10%. Entonces podemos ver que si aquí, digamos, aplicamos la fenilefrina y hay un blanqueamiento completo, es poco probable que nos estemos enfrentando a una escleritis, pero en la medida en la que comparemos digamos, el ojo rojo de nuestros pacientes con estas imágenes estandarizadas, que es de esa manera como se puede hacer el sistema de graduación, comparando contra estas imágenes, sabiendo que vamos a clasificarlo en cruces desde 0.5 cruces hasta 4 cruces, dependiendo de la severidad de la entidad, y eso nos va a poder permitir hablar de la severidad en el mismo idioma en las diferentes latitudes. Esta entidad se requiere, digamos, algunos estudios adicionales, particularmente los pacientes que tienen
presentaciones a repetición, pero en ellos pudiéramos desde el principio estudiar y remitir al paciente a reumatología por su alta asociación con esas enfermedades sistémicas, que no me he cansado de repetirlo y lo repetiré hasta el final de la charla porque es uno de los mensajes finales. Esos los vamos a estudiar con hemoleucograma completo, reactantes de fase aguda como PCR y BCG, uroanálisis, creatinina, AST y ALT. Estos están muy orientados a la necesidad de saber si ese paciente probablemente le vayamos a iniciar tratamiento, y esos tratamientos generalmente requieren partir de la base de unas pruebas metabólicas, porque pueden ser hepatotóxicos, por ejemplo. También pedir factor reumatoideo y anti-CCP, porque nos va a ayudar a orientarnos al diagnóstico de AR, ANAS, ENAS, anti-SM y anti-DNA para lupus, la tuberculina, la placa de tórax, no solamente para tuberculosis, sino también para sarcoidosis, VIH y VDRL, el ANCA, ya sea antimieloperoxidasa o antiproteinasa 3, para diagnosticar vasculitis asociadas a ANCAS, e IgE para Schurke-Strauss. Hay algunos laboratorios adicionales que uno podría, digamos, complementar dependiendo de las necesidades del paciente. Bueno, ya hemos hecho el diagnóstico, ahora tenemos que definir en qué lugar vamos a tratar a ese paciente, si lo podemos hacer en casa o ese paciente requiere manejo hospitalario. ¿A qué pacientes podemos tratar en casa? A los pacientes que tienen una escleritis anterior nodular y difusa, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales y socioeconómicas de los pacientes, que puedan tener una buena adherencia al tratamiento y buen acceso a salud. Mientras que los pacientes que tienen indicación de tratamiento hospitalario son las formas más severas, que son las necrosantes, de la presentación anterior y de la escleritis posterior. Aquellos pacientes que presentan escleritis en ojo único, y también no olvidar las condiciones socioeconómicas, que es uno de los criterios de hospitalización en nuestro país. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para el tratamiento de estos pacientes? Son las que ustedes ven aquí, y las presento de esa manera porque de alguna forma son escalonadas. El tratamiento tópico de estos pacientes generalmente se queda corto, entonces los AINES y los esteroides, los inmunomoduladores, serán, dependiendo de cuándo aplique, por vía oral, y la terapia biológica generalmente es inyectada. Empecemos entonces por los AINES. Ya había mencionado que el manejo tópico no suele ser efectivo, por lo cual tenemos que recurrir al uso de medicamentos orales. Son buenos controlando el dolor y controlando la inflamación, y el curso de estos medicamentos es variable dependiendo de la respuesta. Por lo tanto, tenemos que seguir a estos pacientes. Puede ser tan corto como que requiramos la administración de estos medicamentos durante semanas, pero nos podemos incluso llevar a años, sin olvidar que estos medicamentos tienen una alta asociación con efectos adversos, como lo son los sangrados gastrointestinales y la falla renal. Por lo tanto, debemos vigilarla. Adicionalmente, los pacientes que tienen cardiopatías, en los que se puede, digamos, precipitar enfermedad coronaria. En cuanto a la diferencia de en cuanto a los diferentes medicamentos, no hay ninguno que haya demostrado superioridad, por lo tanto todos pueden ser utilizados para el manejo de estos pacientes. Listo. En segundo lugar están los esteroides, es, digamos, nuestra segunda línea de tratamiento, principalmente para las formas anteriores, y también tenemos que tener claro a quién vamos a tratar con esteroides orales, que se pueden ir para la casa, y aquellos que requieren administración intravenosa de los mismos. Los pacientes con escleritis anterior nodular y difusa son los que son candidatos para manejo con prednisolona oral, que a dosis de 1 miligramo por kilo día, y si superan pues como la administración de los 10 días, requieren una disminución lenta de los mismos. Pero aquí nosotros, si llegamos al uso de esteroides para controlar la enfermedad, pues digamos deberíamos estar acompañados con los colegas de reumatología para guiar el diagnóstico, para guiar el tratamiento. Y los pacientes que tienen presentaciones necrotizantes y presentación posterior, los esteroides son de primera línea para el manejo de los mismos. Podemos incluso iniciar con bolos de metilprednisolona por 3 días y luego pasar a prednisolona.
Las formas posteriores no requieren per se los bolos de metilprednisolona, aunque también pudieran ser una opción. Pasando a la tercera línea de tratamiento para ambas presentaciones, tanto la anterior como la posterior, están los inmunomoduladores, principalmente para las formas no necrotizantes. Estos están indicados en 3 escenarios. En aquellos pacientes que son resistentes a esteroides, que son los que, digamos que a pesar del uso de un mes de tratamiento de los mismos, tienen una respuesta, digamos, limitada o no tienen respuesta. Aquellos pacientes que tienen dependencia a esteroides, que son los que requieren más de 10 miligramos de esteroides al día, y aquellos pacientes que presentan efectos adversos de los esteroides. ¿Y por qué son estas indicaciones las que tenemos que tener en cuenta? Porque los inmunomoduladores son medicamentos que son ahorradores de esteroides. Entonces, dentro de ellos tenemos la azatioprina, el metotrexate, el miclofenonato y la ciclosporina. Digamos que de alguna manera nosotros deberíamos estar entrenados en utilizarlos, pero generalmente para estar más seguros de su uso nos apoyamos de los colegas de reumatología. Y en última línea de tratamiento vamos a tener los medicamentos biológicos, entre ellos los más frecuentes están los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CD20, como lo es el rituximab, y contra el factor de necrosis tumoral, como lo es el infliximab, y definitivamente estos medicamentos sí deben ser prescritos por reumatología. En esta tablita, digamos que quería traer como un resumen de los diferentes dosis de los medicamentos que podemos, que están descritos dentro del armamentario terapéutico para tratar a estos pacientes con escleritis. Quise traer pues un apartado corto de infecciones en una diapositiva. Miren la lista tan grande a la que se pueden asociar algunos agentes infecciosos como causales de la escleritis. En ellos están tanto bacterias como hongos, como parásitos, como virus. Como les había dicho, el virus de la varicela zoster es de los más frecuentes en ellos, pero revisar pues como todas estas etiologías infecciosas da casi que para una charla entera. Y obviamente el tratamiento de ellas estará dirigido a el germen que esté probablemente causando la infección. ¿Cómo nos podemos, digamos, de alguna manera orientar a que esa escleritis está siendo producida por un agente infeccioso y no por una enfermedad idiopática o pues un curso idiopático o una enfermedad autoinmune? Es porque estos generalmente empeoran cuando administramos antiinflamatorios o esteroides. Eso es un dato útil para sospechar una infección en escleritis. Y como resumen, está esta tablita que nos provee la referencia que ustedes pueden ver abajo, en la que podemos comparar la escleritis con la epiescleritis. El inicio de la escleritis es abrupto, gradual, mientras de la epiescleritis es abrupto. El dolor es variable en la epiescleritis y digamos el paciente se puede quejar más de disconfort que de dolor, aunque está claro que hay pacientes que refieren dolor en epiescleritis, mientras que el dolor de la epiescleritis es severo y está asociado generalmente a movimientos oculares. Miren que esta tablita decía que este artículo dice que los pacientes con epiescleritis no presentan fotofobia, pero hay autores que dicen lo contrario, pero es invariable en la escleritis. Definitivamente la disminución de la visión no es un hallazgo característico de la epiescleritis, mientras que sí lo puede ser en algunas formas de escleritis, no en todas. Es en la escleritis en la que puede haber un compromiso de la esclera posterior. La prueba de fenilefrina es útil para diferenciarlas. Es positiva en la escleritis y es negativa, es positiva en la epiescleritis y es negativa en la escleritis. Y digamos que ya hicimos un corto resumen de las primeras líneas de tratamiento. En la epiescleritis definitivamente nos sirve el tratamiento tópico, mientras que en la escleritis definitivamente tenemos que ocurrir al tratamiento sistémico a través de la vía oral. Y con eso, digamos, llegamos al final de la charla y de lo que les tenía preparado para la tarde de hoy. Espero haber sido claro y no sé si tengan alguna pregunta, duda, sugerencia o aclaración.
No, muy bien, Jesús David. Súper, excelente presentación, fue muy concreta, muy claro. Eh, Te felicito, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, los muchachos de Valle, si tienen alguna duda, alguna pregunta, los residentes, todo muy claro, ¿no? Entonces sí, en resumen, pues que no todo ojo rojo es conjuntivitis y lo que decías, muy importante, la historia clínica, ¿no? Los pacientes, hay que hacer una historia muy completa y sobre todo aquellos pacientes que consultan con frecuencia por ojo rojo porque es muy fácil que esto se pase, sobre todo en las epiescleristis. Sí, aquí Gerardo nos dice que si le podríamos compartir la grabación. Entonces, claro, Gerardo, nosotros tenemos una página de los residentes, tanto de Valle como de Javeriana, en conjunto, que se llama, donde se suben todas las charlas como esta. Entonces, ¿nos puedes compartir de Jesús de pronto se me olvida, es el nombre de la página de YouTube? Se llama Resofta, eh, Res Opera, ¿no? Resofta Cali. Ya les voy a poner en el En chat. el chat vamos a poner para que los muchachos puedan incluso suscribirse